¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ecosociales, a esta nueva temporada. Yo soy Yamilo Moncada y bueno, pues un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy hablaremos con respecto a la reforma a la Ley 97, los cambios que empiezan a operar a partir de este 1 de enero. También en jurídico tendremos información con respecto de qué es nuestro derecho, el acceso a la información. Así es que comenzamos. Quiero saludar a mi compañera y amiga Cintia Cancino. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Yamile, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Ecosociales en una temporada más. Bienvenidos sean todos ustedes. Muy contenta de arrancar en este programa. Los invitamos para que ingresen a nuestras redes sociales. Nos encuentran ahí en la pantalla, están apareciendo también nuestra línea de WhatsApp. Únicamente mensajes vamos a estar leyendo a lo largo del programa. Pues bienvenidos. Bueno, Cinti, como lo comentamos en el intro, se vienen cambios muy importantes en materia de seguridad social con respecto a una reforma que se aplicó en plena pandemia, en pleno octubre de 2020, y que a partir de este enero de 2023 empiezan a arrancar con todo. Y resulta que esta reforma se hace con la intención, uno de los objetivos principales de esta reforma es generar un saldo mucho más robusto dentro de la cuenta individual de los trabajadores. Y si recordarás, Cintia, lo hemos comentado a lo largo de muchísimos programas y transmisiones, que la propuesta de todas las autoridades siempre había sido que el trabajador fuera quien tuviera que aportar más, quien tuviera que realizar el ahorro. Y en esta reforma lo que se pretendió es no tocar al trabajador, que la aportación que se viene haciendo por parte del trabajador que va a su Afore quedara intacta. Les recuerdo que el saldo, el recurso que se encuentra dentro de nuestro Afore, está conformado por el concepto conocido, la aportación tripartita, que tradicionalmente durante años y décadas operó bajo el 6.5%, que incluía tres participantes. Para todos, ¿no? Los empleados en todos los niveles. En todos los niveles se aportaba el 6.5 para todos. Ganaras desde un salario mínimo hasta 25 topes, la aportación era del 6.5% y que le entraban al quite entre el patrón, el Estado y el trabajador. Ajá. En este caso, el trabajador aporta... O sea, repartido entre los tres. Ese 6.5% está distribuido entre estos tres participantes, okay. El Estado, el patrón y el trabajador. El trabajador aporta el 1.125% sobre su salario base de cotización. Ejemplo, si tengo un salario de 10,000 pesos, aporto 125 pesos. El patrón aportaba el 5.15% hasta el 31 de diciembre de 2022, aportaba el 5.15% sobre el salario base de cotización del trabajador, lo que vendrían siendo 515 pesos sobre el ejemplo que estoy dando de 10,000 pesos. Y el Estado aportaba el 0.225% para cualquier trabajador, desde un salario mínimo hasta el tope de 25 o más. Todo esto operó durante años, Cintia, pero a razón de esta reforma, a partir del 17 de enero es donde empezará el cambio porque los patrones tendrán que aumentar su aportación. Ojo, el patrón aportaba todavía hasta el 31 de diciembre el 5.15%. A razón de esta reforma, durante todo el año 2023, el patrón tendrá que estar aportando el 6.24% sobre el salario base de cotización, pero eso no lo es todo. Esta aportación va a ir cambiando año con año. Va a ir subiendo. Va a ir aumentando hasta llegar a 2030. Y esta se va a convertir en una aportación del 13.875% con respecto al 5.15% que venía pagando de toda la vida, ¿no? De manera tradicional, vamos a mencionarlo. Y pues este cambio ya ha hecho que algunos empresarios, personas morales, pues levanten la mano y digan, oye, o sea, entiendo que esto es con la intención de generar un saldo robusto, un saldo más interesante dentro del Afore, pero la pregunta es, ¿quién va a dar garantía para que el saldo que exista, si antes existiendo 2 pesos se daban las minusvalías, ahora existiendo 2 millones de pesos, por poner números, ejemplos, ¿quién me va a dar la garantía de que verdaderamente no van a darse este tipo de minusvalías, ¿no? Entonces,
muchos patrones creen... ¿De qué sirve que hagan una mayor aportación si hay un problema, un error ahí en las afores? Es correcto. Entonces, evidentemente, pues esto es algo que está generando un poquito de ruido a los empresarios. Pero el objetivo de la reforma, vamos a centrarnos un poco en el objetivo de la reforma, es generar un saldo mucho más robusto y cambia la composición de la aportación también para el Estado. Fíjate que el Estado venía aportando el 0.225% para todo tipo de trabajador, desde un salario mínimo hasta 25 UMAS. Sin embargo, a razón de esta reforma, Cintia, el Estado va a apoyar solamente a aquellos trabajadores que ganen hasta 7 UMAS. A partir de 8 UMAS en adelante, ya no va a apoyar. Solamente voy a apoyar a un sector que esté el más desprotegido, ¿no? El que sea más vulnerable, para efectos de que pues yo le pueda contribuir y se genere un saldo mucho más interesante. Y entonces el patrón se va a quedar con toda la aportación. Sí, el patrón sí. ¿A partir de cuántas sumas? El patrón es desde un salario mínimo hasta 25 UMAS y el Estado solamente va a apoyar desde un salario mínimo hasta 7 UMAS. Ok. A partir de 8 el Estado ya no interviene, ¿sí? Pero quien sí asume toda la responsabilidad son los empresarios. Las personas morales son quienes sí le van a entrar al quite en esta situación. A la única figura que no se le toca con el porcentaje que de toda la vida ha venido pagando es el trabajador. El trabajador aporta el 1.125% sobre su salario base de cotización mensual y ese queda intacto. Esto con la intención de, dentro de esta administración, dejar muy en claro que a los trabajadores se les está apoyando para que evidentemente otras figuras sean las que le entren al quite, sean quienes aporten más para generar un saldo mucho más interesante dentro de la Afore. Pero aquí es donde vienen muchas interrogantes, muchas preguntas. Ok, se entiende que la intención es generar saldos, ahorita en un ponderado es más o menos de 500,000 o 1,000,000 de pesos en cuentas individuales para los que pertenecemos al IMSS. No así en ISSSTE. En ISSSTE ocuparon otra metodología y en ISSSTE el ponderado, el promedio, oscila entre los 2,5 millones aproximadamente. A pesar de que ISSSTE empezó con cuentas individuales 10 años después. Sin embargo, la metodología que se empleó fue totalmente distinta. Pero en el caso de IMSS, el detalle es el siguiente, que pues evidentemente no hay un saldo suficiente ni vasto para dar una certeza jurídica, una garantía de que el retiro va a ser digno, Cintia. De hecho, si nos dirigimos al artículo 168 reformado de la Ley del Seguro Social, el reformado, el nuevo, pues viene ya una tablita con coordenadas que en función de tu edad, las sumas que tengas reportadas, y el número de semanas, por supuesto, el número de semanas cotizadas que tengas, será el retiro, la pensión garantizada que obtendrás. Pero te hablo que es una pensión que va desde los 2,400 pesos, Cintia, y que evidentemente no va a generar 2,400 pesos una certeza, una garantía. Con 2,400 pesos, ¿qué haces? No, te los gastas en un día, en una sentada, ¿no? Entonces, no puede ser que quienes pertenecemos a este régimen pensionario lamentablemente tengamos que caer dentro del supuesto que refiere el artículo 168 de la Ley del Seguro Social. Este artículo invita al auditorio, a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y en vivo, a través del canal 76 de ICE Vive TV, pues es algo muy pues complicado, Cintia, el hecho de que nosotros tengamos que caer dentro de este supuesto por no tener un saldo suficiente en la Afore. Pero vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema aquí en Ecosociales. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales y le quiero dar la más cordial bienvenida a Iván Hurtado, quien se une al equipo de Ecosociales. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. Gracias, Yamile. Gracias, Cintia. Es un gusto estar aquí en tu programa Ecosociales, compartiendo con todos ustedes la sección de jurídico, en donde vamos a estar platicando acerca de un derecho humano distinto en cada sección.
Muchísimas gracias, Iván, y bueno, estaremos platicando más adelante al respecto. Y también Ingrid López, que estará en esta sección, pues dándole respuesta, más bien leyendo todas sus preguntas en materia de seguridad social. Y ya tenemos preguntitas, Ingrid. Así es, Yami, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, como Juan Ignacio López. Si trabajaste como empleado al IMSS y después como independiente, ¿te pensionas como cualquier trabajador que cotizó en el IMSS? Sí, claro, porque no depende, evidentemente hay distintas modalidades de aseguramiento por parte del IMSS, de hecho son 15 modalidades de aseguramiento las que se tienen por parte del instituto, y al final del día te pensionas por el hecho de haber acumulado semanas cotizadas, ¿no? Es indistinto si estás en régimen obligatorio o en régimen voluntario. Pero vamos a continuar hablando al respecto del tema que nos atañe el día de hoy, que es la reforma a Ley 97, que como lo comentamos al inicio del programa, es una reforma que el objetivo principal es generar un saldo mucho más robusto dentro del Afore. ¿Y a qué me refiero con un saldo robusto dentro del Afore? Que sea lo suficientemente vasto como para no caer en el artículo 168 reformado de la Ley del Seguro Social, ¿no? Pero ahí les va, fíjense, si ustedes hacen del otro lado, quienes están del otro lado, traen una pluma, una hojita, si ustedes dividen $1,000,000 de pesos entre 12 meses, entre 20 años, que es el estimado de vida, nos va a dar, si mal no me equivoco, como unos 5,000 pesos, no, 3,000 pesos. A ver si me ayuda Mingrid, que está del otro lado, dividir $1,000,000 de pesos entre 20, entre 12, para que ese saldo nos permita, el saldo de mi Afore me permita no caer en el artículo 168, el monto que yo obtenga por el saldo que tenga en mi Afore tiene que ser superior a los saldos que están, a las cantidades que están referidas en el artículo 168. ¿Cuánto nos da, Ingrid? 4.16. Quiere decir que tendríamos 4,016 pesos de pensión, por lo tanto caeríamos en el artículo 168 a pesar de tener $1,000,000 de pesos en la Afore. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera para los que pertenecemos a cuentas individuales, ni siquiera con $1,000,000 de pesos libras salir del artículo 168. Tendríamos que estar hablando de alguien que tenga aproximadamente 2,000,000 de pesos para no caer dentro del supuesto del artículo 168. Porque el artículo 168 es una coordenada ya ahora. Si pueden leer este artículo reformado, va el monto mínimo desde 2,000 pesos hasta 8,000. Si tu saldo de Afore te permite salir de estas cantidades, es que podrías aspirar a tener otro tipo de cantidad, otro tipo de monto de retiro. Es decir, tendrías que tener arriba de 2,000,000 de pesos para no caer dentro de este artículo. ¿Esto cómo nos impacta en cuestión de derechos humanos, Iván? Pues como bien lo apuntó y lo adelantó Cintia Yamilet, la intención pues siempre ha sido perseguir una pensión digna. Claro. Entonces, evidentemente, con eso no va a alcanzar para la clase trabajadora, y entonces aquí tiene que intervenir necesariamente de manera solidaria, porque es bajo la base sobre la cual descansa la seguridad social, va a tener que intervenir el Estado. Ese es el detalle, que quien le va a entrar al quite es el patrón y no precisamente el Estado. El Estado solamente va a llegar hasta 7 UMAS y de ahí yo ya no le entro. Solamente 7 UMAS, y quien sí asume toda la carga son los empresarios, porque los empresarios van desde un salario mínimo hasta 25 UMAS. Y aquí justamente a mí me entró una interrogatoria, mi querida Yamile, porque es bueno, entonces si el patrón va a ser el responsable de asumir el mayor porcentaje de aportación para el empleado, ¿qué beneficios se le están dando al patrón? ¿O qué herramientas, qué estudios se hicieron previo para que él pueda sustentar esta aportación elevada, que al final de cuentas ahorita más o menos se siente, porque del 5.6 sube al 6. Del 5.15 sube al 6.24. Al 5.24, ¿no? Y en 13 y para el 2030, en 10 años, bueno, menos de 10 años ya quedaría en 13.875%. Evidentemente, sí, mi pregunta también es, ¿habrán hecho algún estudio para ver si verdaderamente le pueden entrar los empresarios a hacerle frente a esta situación? Y ojo, por ahí también nos escribieron en redes sociales, Ingrid, un empresario donde mencionaba cómo es que ellos garantizan que si antes, existiendo un saldo pequeñito, había minusvalías, ahora, existiendo un saldo en teoría mucho más alto, ¿quién no me garantiza
que pues no va a haber o no se van a seguir dando este tipo de minusvalías. Debería de haber también una reforma y una estructuración también a las AFORES, porque las AFORES no están dando los recursos o los ingresos, el incremento, los rendimientos. Exactamente. Ingrid, pero ya tenemos alguna otra preguntita. Así es, Yami, fíjate que en redes sociales nos están preguntando, dirigiéndose al licenciado Iván, que en caso de derechos humanos, ¿qué se podría hacer con el tema que están comentando? Ahí, ¿cómo podría intervenir? Muy bien, mira, la parte de los derechos humanos, se supone hay una garantía que es precisamente el utilizar el derecho, el juicio de amparo por parte de la clase patronal. La clase patronal puede estar interponiendo los juicios, las demandas de amparo correspondientes para poder combatir esas situaciones. O sea, tienen herramientas al final del día los patrones para levantar la mano y decir, oigan, a ver, yo soy una microempresa, estoy empezando con todas las ganas, quiero pagar buenos sueldos, sin embargo, pues con esta reforma me dejan imposibilitado para poderlo hacer. Entonces, podría yo emplear este recurso para poder, yo como empresario, microempresario, para poder salir adelante, claro, ¿no? Y respaldándome sí, en derechos humanos. Totalmente de acuerdo, Yamile. Y de hecho es así, se tienen que interponer las demandas de amparo correspondientes y ahorita se me viene a la mente que pueden interponer la demanda de amparo argumentando una violación al principio de proporcionalidad. Diste en el clavo. ¿Sí? ¿Cómo pretendes que si yo gano 5 pesos, ahora quieras que pague 50? Claro, siempre y cuando, como bien lo apunta Cintia, debería de estar respaldada esa decisión con base en determinados estudios, porque si el empresario tiene que estar aportando hasta llegar a ese porcentaje de los 13.865 contra el 5.15, Iván. Claro, pero en base a que lo subieron de manera arbitraria, reforma, ¿no? De manera arbitraria. Habría que ver los respaldos que tuvieron. Sin embargo, me parece que toda esta situación va en detrimento de la iniciativa privada, porque va a impactar incluso en la desincentivación para generar los empleos. Claro, porque esto lo que va a hacer de entrada, muchos empresarios se van a bajar. También puede ser que, se me ocurre, a lo mejor yo pensando de forma empresarial, yo diría, pues yo como empresario lo que hago es de que de lo que le pago a mi empleado, va también a ir una parte. Entonces, claro, si yo te pago, muchos patrones le van a colgar. Al final del día, quien va a pagar los platos rotos, pues va a ser el trabajador, ¿no? Porque le van a disfrazar y sí, para yo no pagar todo, claro, y puedo hacer ahí un juego de números, nada más. Claro, sí. ¿Tenemos alguna otra preguntita para mencionarle y ahorita regresando de una pausa? Así es, Yami. Fíjate que Francisco Suárez nos pregunta, ¿y entonces el trabajador qué beneficios o perjudicaciones tendría en este caso? Bueno, fíjense, lo voy a dejar ahí en el tintero para regresando de esta pausa comentarlo. Se supone que esto es con la intención de no tocar al trabajador, que el trabajador no tenga que hacer ningún ahorro adicional, más que el 1.125% que de manera tradicional lo ha venido realizando. Y la intención es que al entrarle al quite el patrón se genere un saldo mucho más robusto. Pero vamos a continuar hablando al respecto, regresando de una pausa aquí en Ecosociales. Gracias por continuar con nosotros a través del canal 76 de Easy y por supuesto también por seguirnos y darnos todos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales que ahorita mismo están apareciendo en sus pantallas, y también tenemos nuestra línea de WhatsApp para que nos escriban, que está apareciendo también en sus pantallas. Gracias. Bien, Ingrid, y pues antes de irnos a una pausa estábamos con una pregunta, si nos las puedes volver a mencionar. Claro que sí, Yami. Fíjate que nos escribe Francisco Suárez y nos pregunta, ¿qué beneficios o perjudicaciones tendrá el trabajador con respecto al tema que están mencionando? En teoría no va a haber como tal perjuicio para el trabajador, porque la aportación que se viene haciendo del 1.125%, toda esta aportación toda la vida se ha venido realizando por parte de nosotros en función de nuestro salario base de cotización. Pongo un ejemplo de alguien que gana 10,000 pesos, le sacan el 1.125% y esa es la aportación que en sumatoria con la del patrón y el Estado se venía haciendo hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de este año, 1 de enero de 2023, cambia la composición
En el caso del trabajador queda intacta esta aportación, el 1.125 queda igualito, y quien le va a entrar al quite, pues es el patrón. Pero el Estado solamente va a apoyar desde un salario mínimo hasta 7.01 UMAS. Después de esa cantidad ya no interviene el Estado. Entonces, en teoría, esta dinámica, esta intención de reforma es para poder generar un saldo mucho más vasto, porque hoy por hoy el saldo que se encuentra de manera general para todos los que pertenecemos a cuentas individuales es muy pequeño. Y con esta reforma se pretende generar un saldo un poquito más elevado. Pero la pregunta de los empresarios es, ok, yo le voy a entrar al quite, pero ¿quién da la garantía de que no se sigan dando las minusvalías que de manera histórica desde el 1997 a la fecha se vienen dando? ¿No? ¿De qué va a servir tal sacrificio? Porque sí, muchos lo están viendo como un sacrificio, y que no se sigan dando minusvalías, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que haya 200,000 millones de pesos y se van a perder de un día para otro? ¿Tenemos alguna otra preguntita? Pues sí, Yami, fíjate que te están preguntando, como siempre, como experta en la materia, ¿qué afore o qué recomendarías tú para que puedan cotizar las nuevas generaciones? Bueno, de entrada es un tanto complicado el que yo les pueda decir entren a tal o cual afore, porque de entrada no tenemos ningún patrocinio de ninguna, así es que está abierto los micrófonos, la pantalla para que alguien le entre, pero yo les sugeriría que entraran a la página de la CONSAR para que vieran pues cómo están las calificaciones que tienen todas las afores. Yo a título personal, ¿qué es lo que busco? Como yo sé perfectamente seguridad social, en cuanto a la explicación y temas de la rama, pues yo solita me los explico. Pero muchos de ustedes posiblemente lo que estén buscando sea esa asesoría. Y muy pocas afores, si no es que una nada más, que no la voy a mencionar porque no le voy a dar publicidad, búsquenla ustedes en la página de la CONSAR, es la única que en medio está capacitada para poder dar la asesoría en materia de seguridad social. Muchos otros pueden estar buscando nada más el rendimiento, la comisión, que no sea tan elevada, tan alta, porque recuerden que ellos cobran, hagan o no hagan su chamba, refiriéndome a que existan minusvalías, porque si hay o no hay minusvalía, hay pérdida o no pérdida, ellos de igual manera cobran su comisión. Y siempre la solicitud que su servidora ha manifestado es que hay rendimiento, te pago comisión. No hay rendimiento, ¿por qué te voy a pagar si lo que estás haciendo es que se pierda mi dinero? ¿No? Más no es que igual y no estén trabajando. Sí, posiblemente están haciendo su chamba. Porque el negocio es para las afores nunca pierden. Ellos cobran su comisión y cobran sus rendimientos, pero mi dinero al final de cuentas va a la baja y pues yo no estoy viendo ningún incremento en mi afore. Entonces yo creo que sí sería muy oportuno de qué manera nosotros también como trabajadores pedir una reforma a estas afores. Claro, ¿y crees, Iván, que se pudiera hacer justamente eso que mencionas? Hacer esta reforma de hay comisión, hay rendimiento, hay rendimiento, te doy comisión. No hay rendimiento, no te pago. ¿Por qué vas a pagar por un mal trabajo, por un trabajo mal hecho? No lo considero correcto. En esta rama, en jurídico, ¿se podría hacer alguna reforma para pedirles a diputados que levanten oreja y que apliquen esta situación? Y que si no hay rendimientos, ¿por qué te voy a pagar? ¿No? Claro. Ellos bien muy felices cobran de igual manera. Claro que sí, Yamile. De hecho, la participación ciudadana hoy en día ha tomado mucho auge porque precisamente basada en la información que va obteniendo, puede tomar una rienda con respecto de las decisiones que va teniendo el gobierno. Entonces también pueden proponer por parte de la ciudadanía una iniciativa de reforma al respecto. Pues la voy a hacer. De entrada. Eso sí lo podemos hacer como ciudadanos. Claro que sí, de entrada pues, realizar un estudio serio con respecto de los rendimientos que están teniendo las afores. Ok, y sí, al final del día, ¿cuál es el tema? Que de igual manera tú ganes, yo sigo cobrando. Si se pierde porque la metodología de la instrumentación financiera que se está empleando, que pueden ser fibras, CETES y un sinfín de instrumentos financieros que se ocupan de acuerdo a las afores generacionales, de acuerdo a la edad que cada uno tenga, pues al final del día yo como afore, dueño de afore, cobro si Iván pierde 5 pesos, si Cintia pierde 100, pero mañana recuperas 2 de estos 100 y Iván recupera 100 de los 5 que perdió, ¿no? Es una moneda al aire, o sea, no hay una certeza que genere una garantía a aquellos que pertenecemos a cuentas individuales para decir esto lo tenemos
y puede generar un mayor beneficio. Pero ojo, es ahí donde me queda la duda, porque yo ya, Mile, he empleado otra dinámica, no en Afore, sino he contratado otra instrumentación con otro tipo con una aseguradora, lo digo así tal cual, pero no voy a mencionar el nombre, y ocupé otro tipo de metodología de instrumentos financieros. Y no puede ser que yo lleve menos tiempo, porque yo empecé a cotizar en el 2001. Llevo prácticamente 21 años en circulación, ¿no? Y tengo 180,000 pesos en mi Afore. Sin embargo, en este ahorro, complementario que yo estoy haciendo para poder demostrar, porque es una investigación jurídico-científica que su servidora hizo, para poder demostrar que quizás el error está en la metodología que se emplea para generar rendimientos. Y no puede ser que yo tenga mucho más saldo de este lado, que hago un ahorro de 900 pesos, un ahorro de 21 ¿no? años. Y que llevo apenas desde el 2016, o sea, les hablo de 6 años, no puede ser que tenga más ahí que en lo que está en mi Afore, que llevo 21 años cotizando. Lo que me da como respuesta, evidentemente, después de hacer toda esta investigación de años, que quizás el error, la falla esté en la metodología de los instrumentos financieros que emplean para poder generar, pues, un saldo importante dentro del Afore. Vamos a otra pregunta, Ingrid. Pues fíjate que sí, ya a mí te siguen escribiendo en redes sociales. Reina Cor Rodríguez, buenas tardes, doctora. Tengo 36 años cotizando al IMSS y 55 años de edad. Me quiero pensionar a los 60 años, pero igual quiero irme con una buena pensión y ojalá fuera con la modalidad 40. ¿Pero qué tengo que hacer desde ahora para lograrlo? Saludos. Bueno, de entrada, el régimen obligatorio realmente nos sirve para generar semanas cotizadas. Mientras más semanas cotizadas tengamos, evidentemente podemos llegar a lograr obtener un monto de pensión alto. Pero quien le va a dar el valor y el peso a esas semanas cotizadas al final del día es nuestro salario base de cotización de los últimos 5 años previos a la solicitud de pensión. Entonces, a los 55 años tienes que meter toda la carne al asador, es decir, tienes que elevar tu salario y mantenerlo cuando menos en el tope de 25 UMAS, actualizarlo para que ese valor promedio que resulte sea el valor que tengan tus cotizaciones. De lo contrario, pues lamentablemente, pues no valen las semanas. Muchas personas pueden tener un número importante de semanas, pero lo que al final del día da el tiro de gracia, pues sin duda alguna, es el salario promedio de los últimos 5 años. Así es que así las cosas, vámonos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales y vamos con la sección de jurídico con el licenciado Iván Hurtado, quien es especialista en derechos humanos. Iván, pues bienvenido aquí a Ecosociales y tú vas a estar al frente de la sección de jurídico y en esta ocasión nos vas a platicar con un tema muy importante porque es un derecho tener acceso a la información. O sea, es necesario. Es correcto, Yamile. Efectivamente, el derecho al acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene todo ciudadano de solicitar información de manera gratuita a las autoridades que la tengan en posesión. Tanto la privada, o sea, la personal como la pública, ¿no? Porque luego ni la personal te permite. Siempre y cuando, sí, claro. De hecho, la información se solicita a la autoridad y también a las personas de la iniciativa privada que realicen actos de autoridad. Por una parte, sin embargo, este derecho tiene ciertas limitantes cuando la información es reservada porque pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y también, por ejemplo, cuando la información solicitada se pueda poner en riesgo a algún procedimiento en donde esté de por medio la investigación de un hecho que la ley la tenga como delito. Ok, pero a ver, normalmente es un tema el poder accesar a tus datos personales. Ya no nos vamos, yo creo que los públicos es como el segundo, ¿no? Normalmente es un tema el que tú tengas acceso a tu propia información, ¿no? Sí. O sea, es complicado, no te lo permiten. En cuanto a la seguridad social, me ha tocado que muchas personas quieren pues tener acceso a sus cotizaciones, a sus semanas, y desde ahí se les imposibilita como tal tener el acceso.
¿qué herramientas existen como para que uno pueda solicitar, no sé, ¿no? ¿Cuántos están gastando en el tren Maya o cuántos se gastaron en el aeropuerto? Ese tipo de información, yo como ciudadano, ¿no? Porque pago impuestos y quiero saber para dónde se va el recurso y si verdaderamente cuesta lo que están ellos mencionando que costó. Claro, Yamile, para ejercer este derecho tenemos como instrumento la solicitud de acceso a la información pública. Esta solicitud se hace de manera vía electrónica, vía escrita o incluso presencial ante las unidades de transparencia del sujeto obligado, entendiéndose por sujeto obligado la autoridad a la cual le vayamos a hacer esa solicitud y obviamente posea esa información. Ok, yo he visto que existe justamente, tú entras de manera digital, puede ser con celular o computadora y pues buscas de entrada, pones la solicitud si va a ser datos personales o públicos, ¿no? Y después ya buscas a quién le vas a pedir la información. ¿Es correcto? Exactamente, hay que delimitar. Para hacer la solicitud, primero se tiene que delimitar lo que voy a preguntar de manera muy clara y específica, sí, y orientando también a la autoridad en dónde pudiera estar esa información. Ok, sí, porque ellos, muchas veces nosotros les decimos como si ellos supieran todo, ¿no? Y tenemos que darles pistas para que pueda esto facilitar de alguna manera el que sepan dónde tienen que ir a tocar la puerta para intermediar en tener acceso a obtener esa información, ya sea personal o pública. Exactamente. Incluso para eso también está la plataforma. ¿De qué medio nos vamos a servir para solicitar la información? Desde el año pasado se puso en marcha y se habilitó la Plataforma Nacional de Transparencia. En esta plataforma se pueden hacer las solicitudes de información, ya sea a nivel federal, local o local. Ajá. Entonces, pueden hacer uso los ciudadanos, nuestros amables televidentes, de esa plataforma, por una parte, y por la otra, también el instituto garante de esa información en caso de que el sujeto obligado no conteste la solicitud de acceso vamos a poner el IMSS, ¿no? Que ellos le están preguntando al IMSS y que no quiera responder, ¿qué pasa? Claro, o que conteste de manera incongruente o no responda en los formatos que nosotros mismos les proporcionamos. Entonces pueden interponer un recurso de revisión ante el organismo garante. Cada estado, cada entidad federativa cuenta con su propio organismo garante, que son los institutos de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Y a nivel federal está el INAI. Ese es a nivel federal. Pero cualquier persona, ejemplo, si alguien está en Mérida y quiere dirigirse al INAI, ¿se puede? ¿O lo tiene que hacer de manera local? No, es dependiendo qué tipo de autoridad posea la información que nosotros solicitamos. Okay. Si queremos solicitar, por ejemplo, una información de licitaciones con respecto del Instituto de Salud de Veracruz, pues no se lo vamos a solicitar al INAI, porque ese es federal, sino al Instituto de Transparencia, local, acceso a la información y protección de datos de Veracruz. Es ahí donde yo tenía la duda de ¿para qué existe el local si está el federal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia si me puedo ir directamente, ¿no? Así es. En lugar de irme con... hay un dicho, ¿no? Que si me puedo ir directamente con el presidente, ¿para qué me voy con los diputados? ¿No? Sí, claro. O sea, ¿no? Así es. Entonces, otro rubro muy importante de este derecho es que no necesitamos dar explicación a la autoridad requerida. ¿Para qué voy a solicitar esa información y para qué la voy a utilizar? Partiendo del principio que esa información es pública y tiene que ser accesible para todos nosotros. Ahora, ¿para qué nos sirve ejercer este derecho? Pues para lo que comentábamos hace rato. Pues, a ver, mi consulta. Primero, ¿qué tomaste en consideración para realizar esa reforma? ¿Tomaste en consideración, en principio, que las AFORES no están dando rendimientos? ¿Tomaste en consideración que la iniciativa privada es capaz de soportar esa carga tributaria? Bueno, pues entonces enséñame la información que ampare tu respuesta.
para ese tipo de circunstancias es que nos va a ayudar el ejercicio de este derecho de acceso a la información pública. Otra situación importante, estábamos platicando de cuando no dan respuesta, el sujeto... Más bien para dar respuesta? ¿Cómo yo sé que ya están fuera de tiempo? Claro, tienen 20 días, el sujeto obligado tiene 20 días para dar respuesta... hábiles para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. Pero si ellos de manera motivada justifican que necesitan una prórroga, ese plazo de 20 días se amplía a 10 días más. Ahora, hay que estar muy al pendiente cuando se haga una solicitud de acceso a la información pública, porque vamos a suponer que no contesten. No tenemos toda la vida para estar interponiendo el recurso de revisión. Tenemos, a partir de que se venció ese plazo de 20 días o la prórroga de 10 días más, tenemos 15 días hábiles para interponer nosotros como solicitantes de la información para interponer el recurso de revisión. ¿Cuáles serían, abogado, los tips, los puntos muy breves, muy específicos que toda persona debe de conocer para poder solicitar información? Primero, tiene que saber qué es lo que necesita. Segundo, tiene que saber a qué autoridad posee la información. Y tercero, tiene que conocer este mecanismo de la plataforma para interponerlo. Y también tiene que ser sabedor de qué va a suceder si no le contestan o le contestan de manera inadecuada. Y ahí es donde nos vamos a quedar para contestarle al auditorio qué es lo que debemos hacer cuando no nos contestan. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Gracias por continuar con nosotros a través del canal 76 de Easy, y también les recuerdo que están nuestras redes sociales para que nos sigan y nos escriban. Están apareciendo en este momento en su pantalla, y también tenemos una línea de WhatsApp donde puede enviar sus mensajes, sus preguntas y todos sus comentarios al programa. Muchísimas gracias. Y hablando de redes sociales y de comentarios, Yavile, pues vamos con Ingrid, porque ya tenemos preguntas con respecto al tema del licenciado Iván Hurtado, que es el acceso a la información, el derecho al acceso a la información. Ingrid. Así es, Yami, así es, Cintia. Fíjate que nos escribió Javier Cardona y nos pregunta, ¿qué pasa con los servidores que incumplen con entregar esta información que se solicita? ¿Qué sucede, mi estimado? Claro, en caso de incumplimiento, el gobernado, el solicitante de la información, puede interponer el recurso de queja. Y también puede hacerlo a través de los órganos internos, órganos de control internos de la institución a la que pertenece esa autoridad que incumplió por no haber otorgado la información a tiempo, o bien porque la otorgó de manera incongruente o no la otorgó en los formatos solicitados. Ahora, una pregunta antes de irnos con las preguntas por parte del auditorio. Todos estos elementos, el recurso de revisión y el de queja, ¿están dentro de la misma plataforma o alguien me tiene que ayudar a elaborarlos o yo solito lo puedo hacer? El recurso de queja sí es muy sencillo de hacerlo y está en el formato y con los combos de la misma plataforma. Sin embargo, el recurso de inconformidad no. Tendrían que dirigirse directamente al organismo garante, a los institutos de acceso y información al instituto pública. al que le estoy solicitando la información. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En este caso el IMSS, que es el pan de todos los días. El IMSS no me respondió en tiempo y forma y le escribo, voy directamente hacia esa institución. Al INAI. Ahora sí, al INAI, porque el Instituto Mexicano está regido Entonces, federalmente. Me dirijo al INAI, busco el domicilio aquí en la Ciudad de México. Voy al INAI y le digo, oye, quiero hacer mi recurso de inconformidad porque no me respondieron en tiempo y forma. Correcto, o ingresan al portal del INAI. Pero... O también vía telefónica. Y también, pero es mejor ir presencialmente, ¿no? Para que no haya... Bueno, ahorita ya las redes sociales, los medios electrónicos, pues nos han acortado distancias, ¿no? Eso sí que ni qué. Ok, ¿tenemos alguna otra preguntita, Ingrid? Así es, Yami, fíjate que nos comentan por acá, licenciado Iván.
¿Qué artículo constitucional me puede respaldar ante la información que nos da, ya que a veces nos niegan la información que usted está comentando? El artículo constitucional que fundamenta a este derecho humano de acceso a la información pública es el artículo 6º de la Constitución, y es al cual tienen que invocar en caso de que, en principio, para solicitar la información, y en segundo, para argumentar que ha sido violentado ese derecho. Ok, hay que recordar, como lo hemos mencionado aquí en Ecosociales, que justamente estos artículos son nuestro respaldo, nuestros escapularios jurídicos para poderlos hacer valer y evidentemente respaldar nuestro hecho para que no sea vulnerado, ¿no? Entonces, una excelente herramienta para cuando te nieguen el derecho al acceso a tu información o a cualquier información que tú desees tener conocimiento, pues lo puedas fundamentar. ¿Tenemos alguna otra preguntita, Ingrid? Así es, Yami. Feliz año a todos. Licenciado Iván, en este caso, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder meter nuestra queja o solicitud de información? Ya que a veces a nosotros, como personas normales, no como licenciados, nos niegan este acceso. Para ejercer este derecho y realizar la solicitud de acceso a la información, insisto, tienen que entrar a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia. Tienen que generar un usuario, generan su clave y ya van a tener acceso. Es muy amigable esta plataforma y sin problema, a menos de que haya una intermitencia, van a poder generar la solicitud de acceso a la información pública. Ahora bien, tratándose de realizar las quejas, pues también esta plataforma va a tener la opción para interponer la queja correspondiente. ¿Cuándo es la inconformidad y cuándo es la queja? Porque ahí ya me confundí. ¿Cuándo aplica la inconformidad y cuándo es la queja? El recurso de inconformidad es cuando el órgano, el sujeto obligado no otorgó la información, la otorgó a destiempo o bien la otorgó de manera incongruente. Y la queja es, a ver, tú ya hiciste, recaíste en esas anomalías, entonces necesito que alguien haga valer ese derecho, para que me entreguen la información o para que me la entreguen de manera correcta. ¿Acudes a un tercero? No acudes a un tercero, no acudes a un tercero. La inconformidad es cuando acudes La al inconformidad se hace valer ante el instituto. Es decir, se hace la solicitud ante el IMSS, pero no me contestó. Entonces recurro al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Voy con ellos para que me ayuden a... Interpongo mi recurso de inconformidad y le plasmo los argumentos que tengo para decirle que me fue vulnerado mi derecho y que necesito que me den la información. Entonces, el INAI responde al recurso de revisión modificando, confirmando o revocando la decisión o la respuesta del sujeto obligado. En este caso el IMSS. En este caso el IMSS. Entonces, en caso de que no me haya contestado el IMSS, entonces lo obliga al sujeto obligado a darme contestación en determinado tiempo. El sujeto si no obligado lo hace, es la institución a la cual yo estoy pidiendo la información. Exactamente. Okay. Exactamente. En caso de que no lo hagan, pues siempre van a incurrir en una responsabilidad, punto y aparte. Ahora sí, para eso me va a servir el recurso de queja. Ok. ¿El recurso de queja es ya como que la última instancia? No es la última instancia, puede ir a la par, porque mientras el recurso de revisión me va a ayudar para hacer efectivo mi derecho de acceso a la información pública y me otorguen esa información, y el recurso de queja va a ser para que sancionen a ese servidor público que le solicité la información, que posee la información y que no me la dio a tiempo o que no me la dio de manera congruente. Ok. A ver, ¿tenemos alguna otra preguntita, Ingrid? Así es, Yami. Alberto Roldán nos pregunta, ¿qué costo tienen estos trámites, ya que a veces llegan a ser muy elevados? El acceso a la información pública, la solicitud no tiene ningún costo, es de manera gratuita. Lo que tiene costo tal vez es la reproducción que se haga cuando se solicite, por ejemplo, el expediente de Colosio, ¿no? Imagínense cuántos tomos son y van a tener que
pagar los derechos con respecto de la reproducción de esas copias. Ok, perfecto. Pues bueno, lamentablemente, Iván, ya se nos terminó el programa, se nos fue de volada nuestro primer programa de esta nueva temporada. Muchísimas gracias, Iván, estaremos platicando de otros temas. Esto fue Ecosociales, yo soy Amilia Moncada. Yo soy Cintia Cancino. Un Iván beso. Hurtado. Chao, gracias. Buenas tardes.